Hola. Ya, recuerda que sale que me dejas. En estos momentos se va a iniciar la conferencia del presidente del Consejo, Fernando Zavala. Se encuentra acompañada también con la ministra de Educación y el ministro de Cultura, luego de la sesión del Consejo de Ministros, que se inició muy temprano y que hoy día ha arribado a algunos acuerdos que van a ser informados por el jefe de gabinete. Buenas tardes, señores periodistas, gracias por estar aquí. Quiero comentarles algunos de los principales temas que hemos abordado hoy en el Consejo de Ministros. Vamos a hablar hoy día sobre el proyecto de presupuesto de la República del año fiscal 2018 que hemos enviado hoy al Congreso de la República. En segundo término, vamos a contarles que hemos también aprobado un proyecto de ley de la cinematografía y el audiovisual peruano. Es una propuesta del Ministerio de Cultura que hemos estado debatiendo, y esto va a fomentar el cine y otros desarrollos, otras industrias. Creo que es una ley que nos pone a competir adecuadamente en lo que es promoción del cine en Latinoamérica. Y le vamos a pedir al ministro de Cultura que nos explique esta norma. Y tercero, también hemos discutido cuál es la situación de la huelga de los maestros y hemos invitado a esta presentación a la ministra de Educación para que nos cuente dónde estamos, las implicancias del decreto de urgencia que hemos publicado el día de ayer. Entonces empezamos con el ministro de Cultura para que nos explique este nuevo proyecto de ley de cinematografía y el audiovisual peruano. Ministro. Gracias, Premier. Buenas tardes con todos. Después de varias semanas de análisis y debate al interior del Ejecutivo, pero en realidad de años de trabajo con todos los gremios que participan de la cinematografía nacional, y luego de que la norma como proyecto estuvo socializándose desde el mes de abril, por fin podemos anunciar que el Ejecutivo presenta un proyecto de nueva ley de la cinematografía y el audiovisual peruano. Es importante tener en cuenta que la ley vigente, la ley 26370, tiene ya 23 años de antigüedad. Con esa antigüedad es una ley que no contempla todo el desarrollo tecnológico y todas las nuevas plataformas en las que ahora se ve no solamente cine, sino audiovisuales en general. Esta norma nos permite ponernos al día para fomentar, más allá del cine, también el hecho de que pueda haber producciones peruanas que se proyecten a plataformas digitales que tienen ya gran reconocimiento contemporáneo. Esta es una norma que permite triplicar en la práctica los recursos que el Estado peruano destina al cine, de forma que, como había adelantado el Premier, podamos competir de mejor manera con nuestros países hermanos de la región y especialmente de la Alianza del Pacífico, que llevan años apostando por las industrias culturales. Un elemento también a resaltar de este proyecto de ley que aprueba ahora el Ejecutivo para ser presentado luego al Congreso es que destinamos, por fin, por primera vez en la historia, recursos que puedan dirigirse a otras industrias y artes diferentes al cine. Por primera vez el Estado peruano va a permitir que otro tipo de actividades distintas al cine puedan acceder a fondos por concursos, a fondos directos para poder, por ejemplo, acceder a becas, para poder ir a competir a festivales, para poder tener residencias en el extranjero. Esto significa un apoyo decidido por parte de este gobierno a las industrias culturales en general, al cine en particular, que es una de las políticas del Ministerio de Cultura hacia el Bicentenario. Así que con mucha alegría hoy anunciamos este proyecto de ley que llevaremos al Congreso y que va a fortalecer decididamente el cine y dar un apoyo que nunca ha habido antes a otras artes e industrias. Gracias, ministro. Otro punto discutido hoy es la aprobación, de acuerdo a lo que se establece en la Constitución, remitir al Congreso de la República el presupuesto de la República. Hoy día hemos aprobado la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2018, la Ley de Endeudamiento y la Ley de Equilibrio Financiero. Algunos temas importantes a resaltar. Primero, es un presupuesto responsable, enmarcado en la política de este gobierno de mantener un manejo fiscal prudente y eficiente. También hemos hecho mucho énfasis en los temas de infraestructura, de educación, de salud.
En general, buscar mejorar el bienestar de la población. El presupuesto del 2018 asciende a 157.159 millones, es decir, representa 21% del Producto Bruto Interno y está sustentado en un crecimiento que estimamos para el año 2018 del PBI de 4%. En comparación con el año pasado, el presupuesto que hemos remitido aumenta en 10%. 5% sería el crecimiento normal del presupuesto y a eso hay que añadirle otro 5% que son los recursos que se destinarán a la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño costero. Un tema muy importante y como lo hemos señalado en diversos momentos es que necesitamos una política contracíclica, una política que busca aumentar la inversión de capital. En este caso, en este presupuesto, la inversión está creciendo en 20.5% con respecto al año 2017. Refleja además una cartera de proyectos estratégica y enfocada tanto al cierre de las brechas como también en la reconstrucción y restauración de la infraestructura dañada por el Niño costero. Este presupuesto que se ha aprobado el día de hoy y se ha presentado ya en el Congreso de la República prioriza la mejora en la calidad de salud y educación, el cierre de brechas en términos de agua y saneamiento y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con miras a alcanzar un desarrollo de cara al Bicentenario. Algunas cifras importantes para educación, un sector prioritario en el gobierno del presidente Kuczynski se están destinando 27.430 millones de soles, es la parte más importante del presupuesto, se destina el 17.5% del presupuesto total. Aquí estamos teniendo un incremento del 5% de lo que se asignó el año 2017. El énfasis, como lo hemos visto en las discusiones que hemos tenido en las últimas semanas, está en el fortalecimiento de la capacidad docente, la calidad de aprendizaje de nuestros niños, consolidación de la educación superior y reducción de la brecha de infraestructura escolar, con énfasis en la educación rural. También este presupuesto tiene un énfasis muy marcado en términos de asignar recursos a salud. Nosotros tenemos como prioridad el acceso universal y de calidad a los servicios de salud. Aquí se están asignando 16.027 millones. En este caso es 16% más que el año anterior y estamos destinando principalmente a aseguramiento y sistema integrado de salud, mejora de la infraestructura y equipamiento de los servicios, modernización de los establecimientos de salud, fortalecimiento de las capacidades profesionales de los que trabajan en el sector y también potenciar el desarrollo infantil temprano, reduciendo los índices de anemia y desnutrición crónica infantil. Un tercer tema importante también a resaltar en este proyecto de ley de presupuesto es los recursos destinados a agua potable y saneamiento. Aquí estamos destinando 4.292 millones que se van a destinar a proyectos de inversión de agua y alcantarillado en ámbito urbano y rural, transferencias para ejecución de los proyectos a cargo de gobiernos regionales y locales. Como ustedes saben, nuestra meta es llegar a una cobertura universal de agua en el año 2021. Otro de los temas priorizados también, seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Se destinan recursos para lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, desarticular bandas criminales, reducir los puntos de venta de drogas, continuar con mega operativos policiales, entre otras medidas. La descentralización y la ejecución de proyectos a nivel de las regiones también es una prioridad en este presupuesto del año 2018. En ese sentido, el 47% de los proyectos de inversión que mencioné hace un momento se destinan a las regiones. Y eso además va a ser aumentado con los recursos que hoy tienen los diversos sectores para asegurar tener más proyectos en las regiones de todo nuestro país. Así que este es un presupuesto balanceado, muy enfocado en cerrar brechas,
en mejorar el bienestar de todos los peruanos dentro de un manejo prudente de los recursos fiscales. Y ahora dejo a la ministra de Educación. Hemos discutido el tema educación en el Consejo de Ministros y creo que es una oportunidad interesante para explicar las medidas extraordinarias que se han publicado el día de ayer a través de un decreto de urgencia. Ministro. Gracias, Premier. Efectivamente, el día de ayer se publicó el decreto de urgencia 012-2017 que dicta las medidas para el restablecimiento del servicio educativo a nivel nacional. Este contempla el pago de remuneraciones temporales, el descuento de remuneraciones por los servicios no brindados, las competencias de la organización de control del pago de servicios no prestados por los docentes que no asisten a las escuelas, el plan de recuperación que tiene que presentar las escuelas, las UGEL, las direcciones regionales, y tiene una vigencia el 31 de marzo del 2018. Dentro del decreto de urgencia, el plan de recuperación que tienen que presentar las direcciones regionales tiene un plazo de 48 horas, tienen que hacerlo a partir de ayer que se publicó, 48 horas para diseñar, desarrollar y entregarlo al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, en un plazo de 24 horas, aprobará este plan de recuperación de horas de servicio educativo, y una vez que este plan de recuperación sea aprobado, las regiones tienen 5 días hábiles para pasar al proceso de contratación de profesores suplentes. En los últimos días, la tendencia de la reanudación del servicio educativo ha sido muy buena, muy positiva. Hemos pasado ya a más del 50% de reanudación, de regreso, del retorno de los docentes a las escuelas. Tenemos, por ejemplo, regiones como Cusco, Tacna, al 100% al restablecimiento del servicio escolar. Tenemos las regiones de Arequipa, que está al 95%, de Piura, Arequipa al 90%, Lambayeque 80%, en Lima Metropolitana ya está al 80%, La Libertad 70%, Callao está cerca del 65%, y así están todas las regiones ya reanudando el servicio escolar. Ayer lunes ya teníamos solamente es un número grande todavía, pero se había reducido de los 3,5 millones de niños que no recibían el servicio educativo a 2,800,000 el número de niños. Aún se mantienen con un número mayor a 50% de docentes en huelga las regiones como Pasco, Junín y Huancavelica. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a huelgas. Palabras entonces de la ministra. Empezamos con la rueda de preguntas. Katia Gutiérrez, de Canal E. Entonces estamos en vivo de la presidencia. Buenas tardes, ministros. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? Ministro, yo tenía una preguntita para cada ministro. Primero, al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, permítame, estamos en vivo para Canal N. Quería saber si finalmente se reunió con la bancada de Peruanos por el Cambio o si se van a reunir próximamente, y qué opina de las últimas declaraciones de Jorge Villacorta, que es nada menos que un secretario general o un alto dirigente de Peruanos por el Cambio, el partido de gobierno, que habla de que el Ku Klux Klan es el que integra el gabinete ministerial. Una consultita más a la ministra de Educación. Quería saber si el Ministerio de Educación va a apelar este fallo de la Corte Superior, que ha decidido que el enfoque de género no se incluya, exactamente ha eliminado un párrafo para que no se incluya en la currícula escolar, si va a apelar al Ministerio de Educación. Y al Ministro de Cultura, una consultita nomás, si ya existe el nombramiento del nuevo director del Lugar de la Memoria. Gracias.
Gracias. Sobre los comentarios que mencionaran discriminatorios, creo que eso no merece ningún tipo de comentario. Sobre las reuniones con la bancada, yo tengo reuniones semanales con la bancada y hemos también establecido reuniones que se harán la próxima semana a nivel del partido. Sí, la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara fundada en parte la demanda. Sin embargo, el currículo nacional sigue implementándose con sus 7 enfoques, sus 31 competencias, y lo que está haciendo el Ministerio de Educación es, a través del Procurador en materia constitucional, evaluando, y estamos viendo cuáles van a ser los próximos pasos para la defensa. Gracias por la pregunta. Estamos trabajando no solamente para reemplazar al director del LUM, hemos convocado al Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura, que se va a reunir el día de mañana para ver el tema, y estamos contemplando no solamente el reemplazo de la persona a cargo de la dirección, sino también el trabajo de unos lineamientos que puedan ser públicos y transparentes para que pueda haber mayor predictibilidad y para reforzar el trabajo del LUM no solamente como lugar de origen de las políticas públicas de memoria de este país, sino para que no perdamos de vista que 2 elementos fundamentales deben ser protagonistas del LUM: las víctimas y las nuevas generaciones. Iván Atilano, de Perú 21. Buenas tardes, ministro. Ministra Martins, le quería hacer una consulta. Hasta ayer habían ciertos diálogos con los maestros que aún seguían en huelga. De acuerdo a los congresistas, no se llegó tampoco a ningún consenso. Quería saber si esto ya pone fin a las negociaciones con los maestros en huelga o todavía va a haber, el diálogo va a continuar con ellos. Y para el ministro Zavala, quería consultarle, después de estas críticas que ha habido al viaje que el presidente plantea o planea hacer en estos días, si se va a ver un recorte en la agenda, una modificación, o va a seguir igual como se tenía pensado a pesar de las críticas. La política de diálogo siempre está abierta, siempre estamos abiertos a dialogar con todos los docentes. Sin embargo, las negociaciones en Lima se acabaron. Ya nosotros, el Ministerio de Educación, ha anunciado todos los avances que se ha dado en beneficio de todo el magisterio. El día de ayer, el espacio que se abrió con los congresistas y el grupo de profesores se aprovechó para poder esclarecer muchos puntos que los profesores estaban mal informados, como el decreto de urgencia que se publicó la semana pasada, en la cual el Ministerio, a través de este decreto de urgencia, otorgaba los recursos para los beneficios que se empezaban a implementar a partir del 2017, que era el incremento de los 2.000 soles a partir de noviembre y diciembre de este año, los beneficios para los profesores contratados a partir de este 1 de septiembre y la homologación en las encargaturas para directores y cargos jerárquicos que también se dan a partir de este año. La mala información que ha llegado al magisterio es que esto solo se va a dar en el 2017 y no asegura que esto hay continuidad en el 2018. Se aclaró a los profesores que si bien ese decreto de urgencia estaba asignando recursos para el 2017, ya todos esos beneficios están en la Ley de Presupuesto 2018 y se continuaba, ¿no? Se aprovechó ese espacio para poder esclarecer. El diálogo siempre está abierto, pero las negociaciones ya son en las mesas técnicas que se van a abrir en las regiones. Muy bien, vamos a volver a la... Gracias. Sobre el tema del viaje del presidente, como ustedes saben, el presidente no viaja mucho en términos internacionales. Viaja cuando tiene que tener alguna presencia, como es el caso de Naciones Unidas y la visita protocolar que tiene que hacer para invitar al Papa para el evento de enero. Como ustedes saben, el presidente prioriza la agenda interna, tanto es así que estuvo en Tacna el lunes, mañana jueves va a estar en Choquequirao, vuelve a viajar el martes siguiente a Yauyos. Entonces, la agenda de viajes es muy extensa, pero en viajes locales a las diferentes regiones. Sin embargo, en este caso particular, el presidente ha pedido viajar a la Asamblea de las Naciones Unidas, que es una reunión anual
que convoca a los principales líderes del mundo para hablar temas de seguridad, para hablar de temas alimentarios, etcétera. Creo que ahí el Perú tiene una presencia importante y además es un foro que se utiliza para encuentros también con otros líderes del mundo. Y luego de ese viaje a Nueva York, va a viajar a Roma. Es un viaje, como lo mencioné, protocolar para invitar oficialmente al Papa. Como ustedes saben, el Papa tiene previsto venir al Perú en enero, del 18 al 20 de enero, y parte de esa programación de ese viaje es que el presidente haga esa invitación formal, como lo han hecho otros presidentes de diferentes países, para poder formalizar la invitación. Entonces, creemos que es un viaje que tiene dos propósitos muy específicos. Además, dentro de esos dos viajes hay una agenda con diferentes líderes, también con el secretario general de Naciones Unidas, y también se utilizan estos viajes para promocionar al Perú. Por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, el presidente viaja acompañado del ministro Ferreiros, ministro de Comercio, y también del canciller. Por ejemplo, es normal que dentro de ese viaje a Naciones Unidas se organice una reunión de los 4 presidentes de la Alianza del Pacífico. Entonces, se acostumbra, ya que todos los presidentes viajan, de organizar este tipo de foros adicionales. Y en el caso de el viaje a Roma, será acompañado del ministro de Trabajo, que es el que está encargado de toda la organización de la visita del Papa en enero. Igor Malca, de ATV. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacerle 2 preguntas al ministro Zavala, una como titular del MEF. Respecto al incremento, porque me parece que no lo ha detallado, el incremento en el presupuesto para seguridad ciudadana, porque ayer hemos visto pues lo que ha ocurrido muy cerca de aquí en el Jirón de la Unión, y es una de las principales demandas de la población. Otra, como presidente del Consejo de Ministros, ¿qué opina de lo que aparentemente ya se oficializaría en los próximos días, esta resolución del Tribunal Constitucional respecto a la denominada ley antitránsfuga, ¿no?, que podría cambiar si se confirma la correlación de fuerzas políticas en nuestro país? Y una pregunta, si me permite, al ministro del Solar, si la ley de cinematografía contempla de alguna forma estos aspectos que a veces se ven en nuestro circuito comercial, de que las películas peruanas, bueno, pues están al amparo precisamente del comercio, ¿no?, privilegiando no siempre la calidad sobre la taquilla, ¿no? Comienzo respondiendo. El hecho de contar a partir de 2018 con, como anuncié, prácticamente el triple de recursos, nos permite también tener estrategias no solamente para fomentar la formación de cineastas o de diferentes técnicos del gremio cinematográfico, no solamente la producción y la proyección internacional, sino también nos permite tener un margen de estrategias para sostener la presencia de nuestras películas en salas. ¿Cuál es esta estrategia? ¿Cuál será? Es algo que estamos estudiando en el Ministerio, que estamos conversando también con los gremios. Como mencioné al momento de este anuncio, esta es una norma que surge de un trabajo y de un consenso muy amplio y detallado con los diferentes integrantes del gremio cinematográfico. Así que confío que ahora con estos recursos tengamos mayor facilidad en encontrar estrategias para defender la permanencia de películas durante más tiempo en las salas de exhibición. En términos de seguridad, como lo mencioné, es uno de los temas prioritarios para nosotros, y hay dos objetivos que nos hemos puesto muy claramente. Uno, pasar tasas de victimización, reducir, digamos, tasa de victimización a 25%, es una reducción de 31 a 25%. Para esto estamos designando 4.443 millones de soles, que, como lo mencioné, están enfocados a la lucha contra la delincuencia, permitir que hayan mayores policías en las calles. En los últimos meses hemos venido trabajando, como ustedes saben, en la adquisición
y el alquiler de vehículos para tener presencia en los barrios. Hemos también trabajado para tener más policías. Estamos hablando que con la última medida que propusimos tenemos 13.000 policías adicionales que van a estar en las calles patrullando. Y también una tercera estrategia es todo el tema de mejorar los sistemas de información, desde la geolocalización hasta otros mecanismos que nos permitan utilizar la tecnología para luchar contra la delincuencia. Entonces, mucho énfasis en este presupuesto a través de la asignación de más de 4.000 millones de soles para la lucha contra la delincuencia. La ley, bueno, no he tenido la oportunidad de leer la ley totalmente, solo he visto algunas menciones que se hacen en los medios de comunicación. Nosotros como Poder Ejecutivo somos respetuosos de las decisiones del Tribunal Constitucional que van en el sentido de tener, libertad, en las decisiones que se tomen dentro del Congreso a nivel de las bancadas. Entonces, esperemos la resolución final, pero somos muy respetuosos de las decisiones del Tribunal Constitucional. Luis Morocho, de Latina. Ministro, ¿cómo está? Permítame insistir en el tema del TC porque el fondo que ya ha sido analizado por constitucionalistas plantean que el Congreso debería acatar esta norma y los principales voceros de las bancadas que promulgaron o promovieron esta iniciativa han adelantado que se van a oponer. Ese conflicto que se va a generar, ¿cómo lo observan ustedes? Porque de por medio también está un anuncio de fraccionamiento dentro del mismo Partido Peruano por el Cambio por los sucesos que ya se han dado estos días. Y la siguiente interrogante que quisiera hacerle es respecto a también opiniones en el Parlamento estos últimos días, nuevamente por parte de su bancada, un integrante de su bancada también, reclamando un cambio de rumbo, que ya lo dijo el mismo Keiko Fujimori, en el gabinete. Se ha planteado la posibilidad de reflejar el gabinete en los próximos días porque muchos se preguntan si es que el gobierno, por una posible censura a la ministra Martens, hará o no una cuestión de confianza. Gracias. Sobre el tema del cambio de gabinete, como lo hemos explicado muchas veces, eso depende del presidente de la República. Nosotros como gabinete estamos enfocados hoy, uno, en tener un buen presupuesto que nos permita continuar con el crecimiento económico y que este aumente, por eso estamos previendo crecimientos del 4% y vemos además señales importantes de reactivación. Por otro lado, también dedicarnos a mejorar todo lo que son las brechas de servicios a nivel de educación, a nivel de salud. Cada ministro sigue trabajando en sus metas, enfocado en dar mejor servicios al ciudadano. Entonces es un tema que depende del presidente, nosotros seguimos trabajando. Dos, sobre el tema del Tribunal Constitucional, no he leído la sentencia completa, todavía no la tengo, he visto algunos comentarios en los medios de comunicación. Nosotros sí creemos que, nosotros creemos que la sentencia del Tribunal Constitucional son medidas que se tienen que acatar. Son sentencias que justamente lo que hacen es deciden sobre materias legislativas. En el caso del Poder Ejecutivo hemos tenido varias sentencias que tienen que ver con materias del Poder Ejecutivo y se implementan de acuerdo a lo que se tengan que implementar, de acuerdo al sector específico. Entonces, esperemos la resolución y somos respetuosos. Y el tercero era... No es un fraccionamiento, yo creo que han habido discrepancias públicas y vamos a tener algunas reuniones con algunos congresistas en particular que estoy seguro ayudarán a disminuir esa tensión y enfocarnos todos en ese gran objetivo que tiene tanto la bancada como el partido, como el gabinete, que es mejorar los servicios, mejorar el bienestar para todos los peruanos. Joel Quesada, de TV Sol. ¿Qué tal, ministra o ministra? Muy buenas tardes. Estamos en vivo. Ministra, le quería hacer la consulta para que nos confirme esta información si el lunes por la noche y precisamente también en la madrugada del martes ustedes se han reunido con los dirigentes del SUTE, 30 dirigentes y además Pedro Castillo. Y si es que finalmente hubo o no, digamos, ¿cuál fue el factor adicionante para que no haya un acuerdo en esa reunión? Tengo entendido de que insiste en que se derogue la ley de reforma magisterial, es lo que sería uno de los motivos
insisten con el tema de las evaluaciones, a ver si usted puede confirmar esa información. Y para el Premier, si este 47% del presupuesto que va para las regiones en el marco de la descentralización, ¿qué proyectos importantes se van a ejecutar este próximo año? Gracias. Efectivamente, entre lunes y martes, un grupo de profesores, cerca de 40 profesores, fueron al Ministerio de Educación, entre ellos está el profesor Castillo, fueron recibidos por los parlamentarios, yo me encontraba en Piura, pero bueno, en la noche fui también y justamente reitero lo que les comenté, aproveché también de informar bien a los profesores sobre la información que estaba siendo mal difundida. Los profesores insistían en no llevar, no tener las evaluaciones, ¿no? Lo cual les expliqué nuevamente cuál era el procedimiento, que la evaluación era una evaluación que aseguraba la calidad del servicio educativo y la calidad también de sus funciones como profesor, porque son evaluaciones de desempeño, no es una evaluación escrita, no es una evaluación, sino qué es lo que hacen ellos en el aula, y si ellos no llegaran a alcanzar los puntajes que se necesitan dentro de estos instrumentos que se aplican, pasan a un proceso de capacitación de 6 meses. Son 3 evaluaciones, son 2 capacitaciones, es un proceso de 3 años, que es un pilar de la reforma educativa que asegura la calidad y nosotros seguimos trabajando en ello. El derogar esto es un no negociable, seguimos con las evaluaciones, seguimos trabajando y lo que sí podemos hacer es, y ya lo estamos haciendo porque ya estamos en un 65 de avance, son las capacitaciones para todos los 5.657 docentes del nivel inicial que van a ser evaluados este año para que tengan la familiarización con los 4 instrumentos que se van a aplicar, que es la observación de aula, es la encuesta padres, es la responsabilidad y compromiso que demuestra con sus niños y cómo maneja el espacio y los materiales, de modo que los docentes puedan llegar o las docentes puedan llegar a estas evaluaciones con toda la tranquilidad. Además, también comuniqué a los docentes que de este 65% de profesoras y profesores que ya habían recibido la capacitación, ya teníamos una encuesta de satisfacción en la que ellos nos comunicaban, nos hacían saber que realmente estaban tranquilos con la evaluación, que iban a ir a la evaluación y que entendían que las rúbricas o matrices de evaluación que se aplicaban en la observación de aula era algo que ellos hacían todos los días y no era esto que habían creado, que habían algunos profesores, que era algo que ellos no podían cumplir. Entonces, en esta reunión de 2 días es lo que hemos tenido, ¿no? O de unas horas hemos tenido el espacio para poder comunicar esto a los docentes. Como lo mencioné, hay un destino importante para inversión y dentro de estos recursos de inversión se destinan el 47% a inversión descentralizada. Hay un tema muy importante, el total de inversión que se ha puesto en este presupuesto supera los 24.000 millones de soles. Estamos hablando, como lo mencioné, de casi un crecimiento de 20%. Hay que considerar que dentro de estos recursos también se incluyen los 7.000 millones de soles para la reconstrucción, que se va a ejecutar el próximo año, de un total de más de 20.000 que se van a ejecutar en los próximos 3 años. Esperamos que por reconstrucción el próximo año, justamente con esta inversión, se estén generando 150.000 puestos de trabajo adicionales. Ahora, los principales temas que se incluyen en estas inversiones descentralizadas, tenemos saneamiento rural, que como hemos mencionado es uno de los temas prioritarios para el presidente. 2, Sierra Azul, que lo que permite es ampliar las extensiones agrícolas a nivel de todo el Perú en zonas que hoy día no existe ningún tipo de siembra. Tenemos mucho en carreteras, también en caminos rurales y puentes. Y también hay recursos para mejoramiento de escuelas, sobre todo en las zonas afectadas por el niño costero. También dentro de estos recursos hemos destinado 940 millones que están dedicados a todo lo que es el sistema de viviendas
tanto en los proyectos de vivienda como techo propio, lo que se denomina los bonos habitacionales. Entonces, va a haber un fuerte impulso en términos de vivienda el próximo año. Susana Mendoza, del diario El Peruano. Buenas tardes. Premier Zavala, las preguntas son para usted. Una tiene que ver con el incremento que se anunció en el presupuesto público de 10%. Sí. Quería saber cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de este incremento. No solamente recursos públicos, eso uno, y lo otro es cuáles son sus expectativas en el tema de tributación, no expectativas en la recaudación tributaria y en qué se basan ellas, ¿no? Eso solamente. Muy bien. Agencia Andina también, perdón. Sí, estamos hablando de un presupuesto que crece en 10% y ese crecimiento de 10% se divide en dos. Un 5% que es el presupuesto, digamos, corriente de todos los años y un 5% adicional o 5 puntos porcentuales que se refieren al crecimiento por estos recursos de la reconstrucción, que es para, digamos, volver a tener infraestructura que ha sido dañada. En términos del financiamiento, el principal recurso de financiamiento son los recursos ordinarios que vienen de la tributación. Y ahí sí estamos esperando mejoras importantes. Uno, primero, mejoras a nivel de la recaudación del IGB. Ahí en el cuarto trimestre de este año se estarán implementando medidas administrativas que en algunos casos se habían eliminado en años anteriores, pero creemos que pueden ser efectivas. Y segundo, se implementarán nuevas medidas. Lo que no queremos hacer es aumentar tasas. Y en el impuesto a la renta lo que tenemos es también fruto de una recuperación de la economía, también mejoras en los precios de los minerales, van a haber mejoras en el impuesto a la renta, además de algún otro tipo de perfeccionamiento que podemos implementar en los próximos meses. Así que vemos una recaudación que se va a recuperar fuertemente, no solo para el 2018, sino que ya se está viendo a partir del 2017. Como vimos, había un 2017 donde el IGB estaba cayendo, ya vemos que es parte del proceso de recuperación, el IGB creciendo. También lo que vemos son mayores recursos por canon, que eso afecta de forma importante a las regiones y a los gobiernos locales para el año 2018. Señores periodistas, la conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos a todos por su gentil presencia y agradecemos a los ministros de Estado también por su participación. De prensa donde se han informado detalles de los acuerdos del Consejo de Ministros. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales.